Muy bienvenidos de parte de la Voz de la Esperanza. Yo soy el pastor Omar Grieve. En este momento vamos a hacer el repaso de la lección de el 11 de abril, cuyo título es El origen y la naturaleza de la Biblia. Empecemos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nota que el apóstol Pablo usa la redundancia. Repite las mismas palabras, por algo será. La forma de ver y entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en tu vida, en la mía, en la iglesia, en forma general. La manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina e influye notablemente en nuestra comprensión de la Biblia. Ahora, hay algunos parámetros básicos. La Biblia determina que estos parámetros deben ser cuidadosamente aplicados. Estas reglas se denominan las reglas de la hermenéutica y hay algunos puntos que son básicos para ser usados en la interpretación de la Biblia. Te voy a dar algunos. Primero, todo comienza en el cielo con la divina iniciativa. Todo mensaje debe comenzar por iniciativa de Dios. Segundo, cuando Dios ya tiene el mensaje, ahora lo revela. Se lo pasa a los ángeles a los profetas o directa revelación. Pero esa revelación no va a ser comprendida porque está en un lenguaje más complicado para la mente finita de los seres humanos. Entonces ahora viene, en tercer lugar, inspiración. Inspira al profeta. El profeta con la pluma escribe o comunica el mensaje, ahora en lenguaje que entendemos. Y la última parte que no se suele hablar en este proceso de la interpretación o cómo vino la Biblia a ser, es iluminación. Porque tú y yo, los lectores, Dios, por medio de su Espíritu, nos tiene que iluminar. Ahora, otro principio cabal. Lo literal es siempre literal. No se puede dar un sentido simbólico a lo literal. Por ejemplo, cuando dice el mandamiento no matarás, no hay simbolismo. Porque no matarás significa no mates. Ahora, próximo principio. Lo simbólico, así como los cuernos de Daniel 7 y los colores y las uñas y los metales de Daniel 2, debe ser comprobado por lo literal. Entonces la Biblia se complementa entre literal y simbolismos. Otro principio de la hermenéutica es un poquito aquí y un poquito allá, porque toda la Biblia se complementa. Y si agarras Génesis y vas a Apocalipsis, un poquito aquí y un poquito allá, vas a ver todo el panorama que Dios quiere presentar. Lo último que te voy a decir en esta parte, la Biblia no se contradice. Aunque tú encuentres algunas contradicciones, es que hay que leer el contexto inmediato y el contexto amplio y te darás cuenta que la Biblia no se contradice. Ahora, déjame darte una referencia de un libro llamado Antes de la caída viene la apostasía. Y dice así: mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Uy, qué condenación fuerte, por falta de estudio, dice. En estos versículos vemos claramente la importancia de la Biblia para amonestar y hacernos cambiar de dirección, para estudiar, para compenetrarnos, para
estudiar diariamente y aferrarnos a los mensajes divinos. Ahora, el Señor dijo en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Recuérdate que la Biblia, la inspiración, la revelación, es para educarnos. La Biblia no tiene igual, para darnos visión. Esa revelación fue para fortalecer la mente, para elevar los pensamientos y ennoblecer los afectos, como el estudio de las sublimes y estupendas verdades de la revelación. El conocimiento de sus principios es una preparación esencial para toda vocación. Interesante esta referencia. La revelación nos ayuda a todos, por medio de la inspiración y la iluminación, a ser mejores ciudadanos de esta gran creación, el planeta Tierra. Ahora, la revelación divina de la Biblia. ¿Cómo podemos decir eso? El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, escribió lo siguiente: mira, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, lo que te voy a decir ahora es importante. La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios, no son fábulas artificiosas. El mensaje profético de la Biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz y confiable. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario es esto! Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas y personas no relevantes. Ahora, tú y yo como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios por causa de los pecados que hacemos. La Biblia contiene en sí misma pruebas de un origen divino. Eso no lo podemos negar. Cristóbal Colón descubre que la Tierra es redonda en el libro de Isaías. En el libro de Hobson, Isaac Newton descubre la ley de la gravedad. Encontramos hechos y datos impresionantes, estimados. Jonás se va en el vientre de un pez al fondo del mar y dice que allí vio montañas y donde comienzan las montañas. Un hecho que en 1980 fue descubierto en el estrecho de las Marianas, cuando un submarino bajó y volvió a la superficie y le preguntaron: ¿qué viste? Vi montañas más grandes allá abajo que las que están arriba. Pero Jonás ya lo venía diciendo miles de años antes que existiera el submarino. El proceso de la inspiración. ¿Cómo fueron dadas las escrituras? Toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la escritura, se refieren a los escritos del Antiguo Testamento porque en ese tiempo no estaba escrito todavía el Nuevo. Hasta el segundo y tercer siglo de la era cristiana tuvimos las primeras copias del Nuevo. Pero como el mismo Dios que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento, inspiró también a los del Nuevo Testamento, lo que estos declaran concerniente a la inspiración y el valor de los primeros escritos es igualmente cierto respecto al Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién por lo tanto habló por medio de estos hombres? Y el libro de Hebreos. No podemos ir a un lugar más exacto para este tópico que el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores.
Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así están expresadas en palabras de los hombres, dice El conflicto de los siglos, página 9. Ahora, ¿por qué Dios quiso que esa palabra fuese escrita si la palabra oral ha sido también muy relevante en la historia de las diferentes naciones? De padre a hijo o de abuelo o bisabuelo contando la historia y así la historia ha sido comunicada. Pero ¿por qué Dios enfatizó de que se escribiera su voluntad? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. Y esto lo encuentro patéticamente en Jeremías 32. Mira lo que dice. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Importantísimo. Jesús se refirió particularmente a las profecías del Antiguo Testamento para probar su ministerio, su propio carácter mesiánico. Cuando Cristo habla, Él dirigía la mirada a las escrituras del Antiguo Testamento que se referían a Él, porque el Nuevo, por supuesto, no había sido escrito. Y cuando él mencionaba la ley de Moisés, era una expresión judía común para referir a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o el Pentateuco. En los profetas, ellos incluían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los salmos eran las poesías, los cánticos. Pero estimados, cuando Cristo decía los libros de la ley, abrió el libro de la ley, estaba hablando, incluía toda la palabra escrita. ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? Bueno, podemos decirlo en forma sencilla, para que no nos olvidemos tan fácilmente el mensaje de salvación. Las palabras escritas de la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad. Ahora, ¿a dónde apunta toda la Biblia? Todos los autores de la Biblia apuntan a un lugar. Para eso tenemos que ver el paralelismo entre Cristo y la Escritura. Existe un paralelismo entre el verbo de Dios hecho carne, lo vimos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13 y después el 14. Y la palabra escrita de Dios, es decir, la Escritura, vino a manifestarse en el verbo hecho carne. Así como Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer humana, la Santa Escritura también tiene un origen sobrenatural, porque vino de la iniciativa divina del cielo, pero se difunde a través de los seres humanos falibles como tú y yo. Encontramos entonces que Jesús dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Ellen G. de White explica que la Biblia es una unión divina, humana, única e inseparable. Ellen de White vio esto claramente cuando escribió la Biblia con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Conflicto de los siglos, página 10. ¿Qué ingredientes se necesita para interpretar la Biblia? Hebreos 11, versículos 3 y 6. Mira lo que dice detenidamente. Por la fe entendemos haber sido constituido
que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un ingrediente necesario cuando abres las Escrituras y lees las promesas de Dios. Sin fe no puedes agradar. Sin fe no puedes tener movimiento espiritual en tu vida. Pero ¿cómo es la fe? La fe es por el leer y el escuchar de la palabra de Dios. O sea que están entrelazadas, están juntas. Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender cosas nuevas. Eso lo sabemos los que somos padres. Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos del hogar y fundamentales de la vida y el amor. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza con nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza, ni comprender su significado profundo y oculto. Algunos la han leído 10 veces, pero no la entienden. El estudio de un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y evidente su relación con el plan de salvación es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido ni la adquisición de un conocimiento positivo. Hay que tener fe y la fe genera más fe, pero la fe es por el oír y el leer la palabra de Dios. Van todos unidos. Es como un cordón umbilical que une a los dos. ¿Por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? 1 Corintios 2:14 lo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia, la revelación de Dios tiene que ser discernida espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la fe. ¿Confías tú en la carta que Dios te ha mandado? Si clamares a la inteligencia, dice Proverbios 2, del 3 al 5, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El pensamiento de Dios fue revelado en carne humana, amigo. Cuando los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el pensamiento de Dios fue revelado en lenguaje humano, la unión de la divinidad y la humanidad en la manifestación del pensamiento de Dios en la carne es el misterio de la piedad. Así que la palabra de Dios nos hará entender todo esto. El hallar a Cristo es el más trascendental y feliz de los hallazgos. Es el hallazgo por excelencia. ¿Y cómo hallarlo? Depositando nuestra fe en lo que dice las Escrituras sobre Él. Cristo es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia y yo creo que ya tú lo estás encontrando, ese tesoro. Dichosos los que lo encuentran, lo reconocen y dialogan y caminan con Él. En su traducción del Antiguo Testamento, Elena Sproul expresó el siguiente anhelo respecto a todos los que pudieran leer su traducción. Y mira esto, porque esto es tremendo, una tremenda intelectual, pero mira lo que escribió. Ojalá muchos se exclamen, como la traductora lo hizo de una forma muy particular, muy expresiva. Y cuando ella estudiaba los numerosos pasajes del original, ella exclamó a todo pulmón, «He hallado al Mesías». Un ejemplo quiero darte
de qué manera se puede hallar al Mesías. Y lo voy a hacer en una forma sencilla, en la figura de un rompecabezas. El rompecabezas, tú sabes, te dicen que tienes que unir todas las partes para hacer o una obra de arte, o un paisaje, o algún tema. Entonces te dan un punto de referencia y luego lo vas formando. Demoras horas para hacerlo. No ves el cuadro final. Pero ¿qué es lo que haces? Usted coloca cada partecita, los cubos o lo que sea la forma, de una u otra manera, y finalmente encajan todas las partes, y cuando están todas unidas, descubre la figura que estaba usted tratando de alcanzar. Tan sencilla y clara. Parecía como la luz del día cuando usted ya había terminado el rompecabezas, pero qué difícil para llegar a ese lugar, ¿no es cierto? Y se asombró de que no lo hubiera descubierto antes todos los detalles de lo que usted estaba armando. El gran rostro oculto en la Biblia es el de Jesús. Y así como un rompecabezas, agarras todos los versículos, todas las profecías, todas las doctrinas, las vas poniendo en su lugar con la ayuda del Espíritu Santo y vas armando el rompecabezas. Y cuando están unidas todas las partes, el cuadro que estás mirando, que el rompecabezas que tuviste al principio, ahora lo entiendes, porque es la figura de Cristo. Te invito la semana que viene para que sintonices y podamos estudiar juntos. Haz tu rompecabezas. Estudia la Biblia. Une las partes y encuéntrate con Cristo. Que Dios te bendiga.